este 28 de enero se publicó el índice de percepción de la corrupción que es publicado por Transparencia Internacional. Pues reveló que México sigue siendo uno de los peores países en materia de corrupción, aunque se logró ascender unos peldaños para ser menos corruptos, pero de todos modos seguimos muy en el sótano. Pues en lo que hoy se publicó a nivel internacional, México en el 2020 cierra como en el lugar 124 de países muy corruptos de 180 analizados. Muy lejos también de un 32º lugar muy dudoso en 1995, en la época de Carlos Salinas de Gortari, que es la mejor posición que hemos tenido en materia de corrupción. Pero vamos a leer parte de lo que dice este documento que hoy ya está circulando a nivel mundial. El índice de percepción de la corrupción, publicado hoy por Transparencia Internacional, revela que la corrupción está socavando los sistemas sanitarios y contribuyendo al retroceso democrático en plena pandemia de COVID-19. La corrupción y el COVID-19 empeoran el retroceso democrático al 28 de enero de este 2021. Aquí a lo que se refiere este documento de percepción de la corrupción es de que muchos de los países, si no es que la gran mayoría, están utilizando la pandemia para fines electoreros, para fines de empoderar a gobiernos corruptos, gobiernos dictatoriales, gobiernos que no tienen nada que ver con apoyar a sus comunidades que están padeciendo pues, la grave tragedia de la pandemia. El documento continúa. Los países con buena puntuación en el índice invierten más en sanidad, tienen más capacidad de proporcionar cobertura sanitaria universal y son menos propensos a vulnerar las normas e instituciones democráticas o el Estado de Derecho. Pues eso le suena algo aquí en México. La COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica, es una crisis de corrupción y no la estamos superando. Fue lo que declaró Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional. Hasta donde alcanza la memoria, ningún año ha puesto a prueba a los gobiernos como lo que ha pasado. Y aquellos que tienen los niveles más altos de corrupción han demostrado menor capacidad para afrontar el reto de la pandemia. ¿Les suena algo esto? Pero incluso los países que ocupan los primeros puestos del índice tienen la obligación urgente de reconocer su papel en perpetuar la corrupción dentro y fuera de sus países. Por ejemplo, Estados Unidos en la época de Donald Trump se volvió un país muy corrupto. Ahorita el reto de Biden es cambiar esa percepción. Claro que Estados Unidos está entre los 30 países menos corruptos del mundo. Estamos hablando de que los mejores lugares son Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega, Suecia. Son países no muy corruptos, pero México pues está en el lugar actualmente 125. Hay que hacer una observación interesante en el histórico. Cuando este índice nació en 1995, en plena época de Carlos Salinas de Gortari, México era el número 32, pero en esa época, pues las metodologías eran distintas a las de ahora. En el 2000, cuando Zedillo entrega el gobierno, México subió al número, o más bien descendió al número 52 en materia de corrupción. Cuando Vicente Fox deja su gobierno, lo deja en el lugar número 70, pero cabe destacar que en el 2006 ya empiezan a cambiar las metodologías y ya hay pues lo que estamos viendo actualmente, el sistema de cómo miden la corrupción, claro, con sus mejoras anuales, pero ya hay un estándar. Con Felipe Calderón, en el 2012, pues del 70 brincamos al 105, o sea, vamos para abajo. Bueno, con Peña Nieto, ¿qué se va a decir, no? Imagínense, en el 2016, del 105 pasamos al 123. En el 2017, Peña Nieto ya tenía al país en el 135 como muy corrupto. En el 2018 llegamos al 138. Ya con el primer año de Andrés Manuel, del 138 bajó al 130. Y en el año pasado, a unos meses, bajó al 124. Pero a pesar de que hemos logrado un pequeño avance en contra de la corrupción, la realidad es que el documento emitido por esta institución internacional pues recuerda que los gobiernos dictatoriales están utilizando la vacuna como una herramienta para perpetuarse en el poder y bueno,
Veamos este ejemplo a ver si no estamos equivocados. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón del país. Que por cierto, acabamos de escuchar y ver este spot, ya está prohibido por el Instituto Nacional Electoral, pero se sigue transmitiendo en la radio. Y ya para concluir, pues la percepción de corrupción y el barómetro global de corrupción señala que el 44% de los mexicanos piensan que se ha incrementado la corrupción en los últimos 12 meses. Y el 34% de estos mexicanos admiten que pagaron un soborno como parte de la corrupción. Evidentemente, tanto policías como funcionarios son culpables, pero también es culpable la sociedad porque muchas veces son ellos los que ofrecen la mordida para solucionar sus problemas, pero también, por el otro lado, pues los policías violentan la ley, los funcionarios no les gusta, hacen que no les gusta trabajar y para poder hacer para la chamba para la que fueron contratados, pues piden el famoso para los chescos. El caso es de que pues México está muy mal en corrupción, estamos muy golpeados en esta materia, se ve que va para largo erradicar la corrupción y solo vamos a hacer un repaso, evidentemente reconociendo que en los primeros años del índice de percepción de la corrupción que lleva a cabo Transparencia Internacional, pues en sus primeros años tuvo sus deficiencias, así que hay que tomar con reserva las posiciones que tuvieron los presidentes mexicanos en las primeras encuestas. En 1995, Carlos Salinas de Gortari estuvo México en el lugar 32 de corrupción. En el año 2000, con Ernesto Zedillo, cuando terminó su administración, México subió, o más bien bajó al lugar 59. En el 2006, con Vicente Fox, caímos al 70. Ya con los sistemas modernos de calificación y cuantificación, con Calderón, México en el 2012, cuando entrega la presidencia, México estaba en el 105. En la administración de Enrique Peña Nieto, en el 2016 éramos 123, 2017 135, 2018 138, que es lo más bajo y vil que hemos caído en materia de corrupción. 2019 con Andrés Manuel López Obrador, 130, y este 2020 cerramos en el 124. Informó desde la Ciudad de México Alfredo Flores para News México.